Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nicolás Villamil, el superhéroe de la seguridad vial. Estamos acá nuevamente en La Glorieta. Vamos a avanzar, por supuesto, con el estudio de nuestro Código Nacional del Tránsito. Si quieres hacer equipo con nosotros de la mano del Instituto Nacional de Vías, estamos aquí dispuestos para que te suscribas, le des like y por supuesto nos ayudes a minimizar los accidentes de tránsito en todas las carreteras del país. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nicolás Villamil, el superhéroe de la seguridad vial. Estamos acá nuevamente en La Glorieta de Calarcá, en el sector, por supuesto, Quindío, del cruce de la Cordillera Central. Estamos acá súper comprometidos con la seguridad vial, avanzando con nuestro módulo 2 de normas de comportamiento vial para todos los actores viales que circulamos por las vías del país y, lógicamente, por nuestro cruce de la Cordillera Central, donde estamos súper entusiasmados y apasionados con la cero accidentalidad, ¿correcto? Vamos a avanzar, por supuesto, con el estudio de nuestro Código Nacional del Tránsito. En el módulo anterior habíamos pausado en el artículo 55, ¿correcto? En el artículo 57 vas a encontrar normas para la circulación peatonal. Entre otras, dice lo siguiente: el tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Y esto es bien importante porque en los diferentes municipios observamos que las personas estamos acostumbradas a caminar por la calzada, pero la calzada es destinada al tránsito de vehículos. ¿Cuáles son los vehículos para recordar? Vehículos automotores y no automotores, la bicicleta, automotores como la motocicleta, la camioneta, el bus, el camión, tractocamión, etcétera. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose que no existe peligro para hacerlo. Y esto es bien importante, es súper relevante, porque sabemos que como peatones tenemos prelación en las diferentes vías. Sin embargo, el código establece, para minimizar la posibilidad de accidentes de tránsito, que yo como peatón, al momento de querer cruzar, debo verificar que no exista peligro para hacerlo y además hacerlo por el lugar correcto. Avanzamos. Prohibiciones a los peatones. ¿Qué no podemos hacer tú y yo como peatones a la luz del Código Nacional de Tránsito? Primero, llevar sin las debidas precauciones elementos que puedan afectar el tránsito. Por ejemplo, imagínate yo atravesarme con una varilla, pues esta varilla va a obstaculizar, va a poner en peligro al conductor de la motocicleta, entre otros. Segundo, cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del ferrocarril. Un sitio no permitido puede ser un paso vehicular elevado o el famoso puente. Allí está prohibido transitar para nosotros los peatones. Debemos hacerlo por los lugares indicados por la autoridad competente. Tercero, remolcarse de vehículos en movimiento. Es una maniobra muy frecuente que observamos en el cruce de la Cordillera Central, donde los peatones alcanzan los tractocamiones. Al alcanzarlos, tratan de remolcarse, tratan de alarse y hemos tenido algunas situaciones de riesgo que han terminado incluso en lesiones personales. Entonces, como peatones debemos minimizar esa posibilidad. Recuerda que nadie se quiere accidentar, sin embargo, en ocasiones generamos las condiciones para que estos accidentes se presenten. Cuarto, actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. Claro, por ejemplo, ¿has escuchado la frase no conduzca embriagado? Correcto, todos la hemos escuchado, pero ¿qué tal no camine embriagado? Ah, correcto, es que caminar embriagado también supone una situación de riesgo, por lo tanto el Código Nacional de Tránsito nos dice que no debemos hacerlo. ¿Correcto? Porque no solamente en los hechos de tránsito, en los siniestros viales, sufrimos lesiones o salimos como víctimas nosotros, sino los demás involucrados y obviamente nuestras familias. Quinto, cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares donde existan pasos peatonales. Es decir, que si yo estoy acá ubicado y me voy a atravesar, lo correcto es que si hay una zona peatonal, un paso peatonal elevado, un sendero peatonal, pues yo deba acudir al sendero, acudir a este tipo de infraestructura para poder atravesar de manera segura, minimizando la posibilidad de accidentes. Sexto, ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se establece a una distancia no menor de 12 metros. Es decir, no debemos transitar a los lados de la vía férrea, dice la norma,
12 metros a cada lado. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad y prevención. Séptimo, subirse o bajarse de los vehículos estando en movimiento. Lo hemos visto, ¿verdad? De allí que hay una situación muy frecuente normalmente en las ciudades o municipios donde las personas abordan el vehículo estando en movimiento y se resbalan, se pueden caer, se pueden lesionar. Allí se presenta ese accidente conocido como caída de ocupante externo. No queremos accidentes, por lo tanto te motivamos a utilizar los paraderos. Octavo, transitar por túneles, puentes, viaductos y las vías férreas. Mira que allí hay unas normas básicas que seguramente nosotros como peatones o nuestra familia, nuestro compañero de oficina, compañero de colegio, universidad no conoce. Ok, te las dejo ahí resumidas en el artículo 58 para que al estudiarlas te comportes o nos comportemos mejor en las vías, ¿correcto? Avanzamos. Artículo 59, limitaciones a peatones especiales. Atención, es supremamente importante. Los peatones que se enuncian a continuación deberán ser acompañados al cruzar las vías por personas mayores de 16 años. Esto es bien interesante. El Código Nacional de Tránsito procura mantener la vida, la integridad de las personas, y aquí nos están hablando de unos peatones especiales, a saber, los invidentes, los sordomudos, salvo que su capacitación o entrenamiento o la utilización de ayudas o aparatos ortopédicos los habiliten para cruzar las vías por sí mismos. Los menores de 6 años, atención, la ley lo dice, y una recomendación especial es que a los menores de 6 años no les debemos tomar de la mano para llevarlos, para atravesarlos, sino los tenemos que tomar de la muñeca, ¿de acuerdo? Porque en la muñeca genera un espacio donde se traba nuestra mano y es más difícil que la manito de nuestro hijito o hijita pues se libere del control que le estamos ejerciendo. Y finalmente el artículo nos habla de los ancianos. Hemos encontrado casos cotidianamente donde el abuelito, la abuelita de la casa se pierden. Ok, el Código Nacional de Tránsito nos dice que estas personas deben salir a la calle, obviamente para disfrutar del espacio público, pero acompañados de una persona mayor de 16 años. ¿Correcto? Avanzamos. En el capítulo 3 se habla de la conducción de vehículos. En este caso vamos a enfocarnos en la conducción de vehículos en general. Artículo 60, y esto es bien importante. Obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados. Es muy frecuente que los conductores tomemos los carriles de la vía sin ubicarnos en el derecho o en el izquierdo. Vamos a analizar. Acá viene este microbús. Quiero que notes que esta calzada cuenta con 2 carriles. Él decide tomar el carril izquierdo, que en este caso es correcta esa maniobra. Lo ideal es que siempre tomemos uno de los 2 carriles, y si voy a hacer una maniobra de cambio de carril o de cruce, tener en cuenta que debemos anunciarla con anticipación, correcto, a través de las señales de tránsito que ya más adelante el mismo código nos va a recomendar. Los vehículos deberán transitar obligatoriamente por sus respectivos carriles dentro de las líneas de demarcación y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce. Allí es importante reconocer que todas las maniobras que supongan mi cambio de carril, es decir, que yo me pase de un carril a otro, amplían el riesgo de siniestro vial. Por lo tanto, debo realizarlas con la máxima prevención, revisando bien los espejos, indicando la maniobra con suficiente anticipación. Artículo 61, vehículos en movimiento. Todo conductor de un vehículo deberá abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad de la conducción del vehículo automotor mientras éste se encuentra en movimiento. Desafortunadamente hemos conocido algunos casos donde, aún estando el vehículo en movimiento, el conductor se levanta de la silla por no llevar abrochado el cinturón de seguridad. Desafortunadamente, en una curva el conductor se cae de la silla, generando graves siniestros viales. Bueno, pues acá el artículo 61 lo que nos indica es que debemos abstenernos de realizar ese tipo de acciones o maniobras para que nuestra conducción sea segura. Artículo 62, respeto a los conglomerados. Todo conductor de un vehículo deberá respetar la formación de tropas, desfiles, columnas motorizadas de fuerza pública, procesiones, entierros, filas de estudiantes y las manifestaciones públicas y actividades deportivas. Mira que está regulado allí como una obligación de nosotros los conductores para con este tipo de personas en estos conglomerados. Artículo 63, respeto a los derechos de los peatones y ciclistas. Dice el artículo lo siguiente:
siguiente: los conductores de los vehículos deberán respetar los derechos e integridad de los peatones y ciclistas, dándoles prelación en la vía. Atención, si vamos acercándonos a un cruce peatonal donde vemos que hay personas esperando para atravesar, es un acto de solidaridad y cultura vial cederles el paso activando las luces de advertencia y con una señal corporal cediéndoles activamente la prelación en la vía. ¿Correcto? Artículo 64. Cesión de paso en la vía a vehículos de emergencia. Todo conductor debe ceder el paso a los vehículos de ambulancias, cuerpos de bomberos, vehículos de socorro o emergencia y de la policía o ejército. Ojo acá, orillándose al costado derecho de la calzada o carril y deteniendo el movimiento del vehículo cuando anuncien su presencia por medio de luces, sirenas, campanas o cualquier señal óptica o audible. En todo caso, dice nuestro artículo, los vehículos de emergencia deberán reducir la velocidad y constatar que les han cedido el derecho de paso al cruzar una intersección. Es bien importante, si eres conductor de algún vehículo de emergencia, debemos recordar que los demás actores viales también vienen en movimiento. No podemos confiarnos de que porque tenemos activa la sirena o las diferentes luces y balizas, pues ya tenemos prioridad de paso. No, debemos parar, verificar, tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes de tránsito. ¿De acuerdo? Artículo 65. Utilización de la señal de parqueo o las famosas luces de advertencia. Todo conductor, al detener su vehículo en la vía pública, deberá utilizar la señal luminosa intermitente que corresponda, orillarse al lado derecho de la vía y no efectuar maniobras que pongan en peligro a las personas y a otros vehículos. Desafortunadamente hay tramos en el cruce de la Cordillera Central donde los conductores de los tractocamiones y algunos otros vehículos se parquean o se ubican en la parte izquierda de la calzada. Algo importante, el artículo 65 ya nos está diciendo que si vamos a parquear nuestro vehículo debe ser siempre en la parte derecha. Adicionalmente, nos dice que debemos activar la direccional para hacer la maniobra y cuando nos detengamos debemos activar las luces de parqueo o luces de advertencia. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Artículo 66. Giros en cruce de intersección. Atención, el conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo. ¿Qué significa la palabra prelación? Es la prioridad de paso que yo tengo entre una vía y otra. Por ejemplo, acá estamos viendo la salida de la glorieta. Esta vía se entrecruza con esta vía y aquí la vía que tiene prelación es la que viene de la glorieta, ¿de acuerdo? La calzada que viene de la glorieta. Es decir, que a este vehículo le correspondería detener la marcha para que una vez se libere la salida de la glorieta, él poder avanzar. Eso significa la prelación. Retomamos, el conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente el vehículo. Esto significa velocidad cero. Al llegar a un cruce o donde no hay semáforo, tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando corresponda. Ojo con esto. En ningún caso el conductor podrá detener su vehículo sobre la vía férrea, es decir, sobre la vía de ferrocarril o carrilera, sobre un paso peatonal o en una intersección o un carril exclusivo. Carril exclusivo, por ejemplo, de los sistemas de transporte masivo, entre otros. Avanzamos. Artículo 67. Utilización de las señales. Todo conductor está obligado a utilizar señales direccionales de su vehículo para dar un giro o para cambiar de carril. Solo en caso de emergencia y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales, deberá utilizar las siguientes señales manuales, y estas señales manuales, como lo estamos advirtiendo según la lectura de nuestro Código Nacional de Tránsito, tienen que ver con lo siguiente. Primero, para cruzar a la izquierda o cambio de carril, sacará el brazo izquierdo y lo extenderá horizontalmente. Ojo, esto simplemente cuando por situaciones de emergencia no funcionen nuestras direccionales. Por supuesto, si soy un ciclista los puedo utilizar. Entonces saco mi brazo y lo extiendo hacia la izquierda, esto en dos casos, para cruzar hacia la izquierda o para cambiar de carril hacia la izquierda. Segundo, para indicar el cruce a la derecha, cambio de carril, sacará el brazo izquierdo formando una escuadra con la mano hacia arriba. Es decir, saco mi mano, formo una escuadra indicando que en este caso voy a girar a la derecha.
Tercero, para indicar reducción de velocidad o detención del vehículo, sacará el brazo izquierdo formando una escuadra con la mano a la derecha. Es decir, que esta sería la señal corporal que reemplazaría, entre comillas, la señal de stop que emiten las luces posteriores de nuestro vehículo, ¿correcto? Hay un parágrafo acá súper importante, dice acá, parágrafo 1, en las carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente, es decir, la señal direccional, deberá ponerse por lo menos con 60 metros de antelación al giro. Lo que significa es que si vas a cambiar de carril, si vas a girar, son 60 metros como mínimo en las vías rápidas o las carreteras. ¿Por qué? Porque de esta manera daremos tiempo a que el conductor que viene atrás pueda observar nuestra maniobra, tome las decisiones y las medidas de seguridad para prevenir cualquier situación de riesgo. Y en las vías urbanas la distancia mínima para activar las luces direccionales es de 30 metros como mínimo, bajo el mismo principio de seguridad. Artículo 68. Utilización de los carriles. Los vehículos transitarán de la siguiente forma. Atención, vía en sentido único de tránsito. Atención, si la vía es en un único sentido de tránsito, como esta calzada, que el sentido es el mismo para los dos carriles, debemos hacerlo de la siguiente manera. En aquellas vías con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con su velocidad de marcha. Ojo con esto, que aplica para esta calzada. En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentadas la velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento. Bien importante, porque muchas veces vemos que vienen los vehículos ascendiendo la pendiente uno al lado del otro muy lentos, generando situaciones de riesgo por baja velocidad, donde otros conductores pues se van a tener que arriesgar para poderlo sobrepasar. Avanzamos. En las vías de doble sentido de tránsito de dos carriles, por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de la izquierda para maniobras de adelantamiento y respetando siempre la señalización respectiva. Por supuesto, en las vías donde hay tres carriles, los vehículos deberán transitar por los carriles externos, ya sea el de la derecha o el de la izquierda, y el carril central solo se utilizará en el sentido que señale la autoridad de tránsito competente. Es decir, si tenemos una vía de tres carriles, carril derecho hacia Bogotá, carril izquierdo hacia Villavicencio, pero el tercer carril, que en este caso es central, pues tendrá el sentido de flujo vehicular que disponga la autoridad de tránsito. En este caso, para ese tramo vial viene también hacia Bogotá, ¿correcto? Avanzamos. Artículo 69. Retroceso en vías públicas. Atención a este retroceso. No se deben realizar maniobras de retroceso en las vías públicas salvo en dos casos específicos referidos en el Código Nacional de Tránsito. Primer caso es en caso de estacionamiento y el segundo caso es en caso de emergencia, ¿correcto? Para tenerlo en cuenta. Los vehículos automotores no deben transitar sobre las aceras, zonas de seguridad, salvo en caso de entrada de garajes o sitios de estacionamiento, evento en el cual respetarán la prelación de los peatones que circulan por las aceras o andenes. Claro que sí, somos conscientes de que muchas veces el garaje de la casa pues es utilizado para guardar el vehículo, pues lógicamente el vehículo deberá subirse a la acera para poder hacer el ingreso. Lo que nos dice el Código Nacional de Tránsito es que siempre debemos respetar al peatón que está transitando por la acera. Artículo 70. Prelaciones en intersecciones o giros. Normas de prelación en intersecciones y situaciones de giros en las cuales dos o más vehículos puedan intervenir. Vamos a citar dos ejemplos. Atención, cuando dos o más vehículos transiten en sentido contrario por una vía de doble sentido de tránsito e intenten girar al mismo lado, tiene prelación el vehículo que va a girar a la derecha. Recuerda que estas prelaciones aplican únicamente cuando no hay señales de tránsito, no hay semáforos, no hay señales de pare, etc. En ese caso, si el vehículo que llega va a girar a la derecha, pero el vehículo que viene va a girar a la izquierda, como es hacia el mismo lado, tendrá prelación el vehículo que va a girar a la derecha. ¿Correcto? Esto es una norma general de seguridad vial. Otro caso que nos indica el Código Nacional de Tránsito es en intersecciones no señalizadas, salvo en las glorietas como esta, tiene prelación el vehículo que se encuentra a la derecha. Es decir, si yo voy a salir y viene otro vehículo por mi lado izquierdo, tengo prelación yo, siempre y cuando en la vía no existan señales de tránsito que indiquen la prelación, ni semáforos ni autoridades que estén haciendo las labores de regulación.
Vamos a avanzar. Artículo 71, inicio de marcha. Al poner en movimiento un vehículo estacionado se utilizará la señal direccional respectiva, dando prelación a los demás vehículos en marcha y tomando precauciones para evitar choques. Eso lo que significa es que si nos encontramos detenidos, por ejemplo en este momento en el retén, en el control de tránsito, al momento en que los vehículos van a arrancar, sus conductores deberán indicar con la luz direccional, en este caso la izquierda, para poder tomar parte en la vía. Lógicamente, respetando la prelación de los vehículos que ya vienen transitando. Esto se hace observando muy bien el espejo del lado que vayas a incorporarte a la calzada o al carril. Avanzamos. Del remolque de vehículos. Solamente se podrán remolcar vehículos por medio de una grúa destinada para tal fin. En caso de una urgencia, un vehículo varado en la vía urbana podrá ser remolcado por otro vehículo solo para despejar la vía, es decir, para llevarlo, para remolcarlo y sacarlo, orillarlo para liberar la calzada, para que no se genere una obstrucción que pueda determinar un accidente de tránsito, ¿correcto? Vamos a concluir nuestro módulo número 2 de la siguiente manera. Artículo 73, prohibiciones especiales para adelantar otro vehículo, y vamos a pensar en el cruce de la cordillera central. Primero, atención, no se debe adelantar a otros vehículos en los siguientes casos. Primer caso, en intersecciones. Claro que no, porque los demás vehículos que salen por las diferentes bocacalles tienen reducida su visibilidad según su ubicación. Si tú adelantas otro vehículo y el otro conductor no te ha visto, es posible que se generen accidentes en la mitad de la intersección. Segundo, en los tramos de vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento. Ya sabemos que indistintamente que la línea central de carril sea blanca o amarilla y donde ésta sea continua, no debemos realizar maniobras de adelantamiento, ¿correcto? En curvas y en pendientes es importante, no puedo adelantar en la curva porque seguramente al salir de la curva puede haber un vehículo varado, un animal, bueno, entre otros riesgos viales que pueden determinarnos en un accidente de tránsito. Cuando la visibilidad sea desfavorable, cuando estamos ascendiendo la pendiente del Tolima hacia el Quindío y que llegamos al alto de la línea, pues normalmente las condiciones de visibilidad bajan por cuestiones de neblina, entre otros. Pues allí nos dicen que lo correcto es no adelantar otro vehículo, claro, porque podría salir alguien por delante, entre otras cosas. En la proximidad de pasos peatonales, también por la misma razón, en esas situaciones pueden pasar personas corriendo, no las estamos viendo, o voy adelantando otro vehículo, se genera el efecto cortina y podemos generar atropellamientos. En intersecciones de las vías férreas, por la berma o por la derecha de un vehículo, nunca debemos adelantar otro vehículo por la derecha, sencillamente porque allí se aumenta el punto ciego por la derecha. El conductor de cualquier vehículo, por ejemplo el bus, tiene más visibilidad por su espejo izquierdo, ¿correcto? Y en general cuando las maniobras ofrezcan peligro. En ese sentido, hemos culminado nuestro estudio de las diferentes normas de tránsito que podemos utilizar en el cruce de la cordillera central. Comprendemos que es absolutamente necesario para poder conocer las normas. Más adelante, a través de nuestro TikTok del cruce de la cordillera central, te estaremos enviando más información relevante para que complementes tu conocimiento. Recuerda que si te gustó esta información, si quieres hacer equipo con nosotros de la mano del Instituto Nacional de Vías, estamos aquí dispuestos para que te suscribas, le des like y por supuesto nos ayudes a minimizar los accidentes de tránsito en todas las carreteras del país, lógicamente en especial en nuestro cruce de la cordillera central. El mundo necesita de héroes como tú y como yo. Pensar, sentir, pero lo más importante, actuar. Chao, chao. Colombia, potencia de la vida.